Capítulo 97. Sienna Khan parecía estar en las últimas. Blake se quedó torpemente detrás de Jaune, silenciosa como había estado desde que recuperó el control de su cuerpo y su mente de la anomalía que se aferraba a su cadera. Aunque no se lo había mencionado a Jaune, había sido vagamente consciente de todo lo que sucedía a su alrededor, como si hubiera visto las escenas a través de un televisor. Había oído las conversaciones, había visto la lucha y había visto morir a la gente una vez que finalmente encontraron su libertad. También sabía las cosas que la estúpida perra había revelado mientras controlaba su cuerpo. Cosas que se había contentado con ocultarle a Jaune para siempre. Cosas de las que ni siquiera estaba segura. El amor era un tema al que felizmente habría renunciado para siempre si su imaginación se lo hubiera permitido. Por mucho que se mostrara fría y serena, era una loca del romance, de ahí los libros. También tenía un tipo, con el que Jaune no encajaba tradicionalmente. Siempre le habían gustado los hombres impulsivos con misterio oscuro, lo que probablemente explicaba los gustos de la mitad de las adolescentes de Remnant, pero la demandaban. Nunca había pretendido ser original. Esos me gusta habían hecho que fuera demasiado fácil para Adam conquistarla, aunque incluso decirlo así hacía que pareciera que la perseguía. Había sido más o menos al revés, con Blake impulsada por las hormonas, la admiración y el asombro absoluto por esta increíble figura más o menos de su misma edad, con el mando de una parte del colmillo blanco. Él había sido todo lo que ella pensaba que quería ser, y eso, naturalmente, hizo que su corazón se acelerara. Hasta cierto punto, había sentido lo mismo con Jaune, pero también con San e incluso con Jan. Era algo en lo que no le gustaba pensar de sí misma. No es que pudiera ser bisexual, eso no le molestaba en absoluto, pero la sugerencia de que podría ser fácil. O que se enamoraba con demasiada facilidad de la gente, o que se dejaba llevar por sus emociones con demasiada facilidad a pesar del exterior helado que ponía. Incluso ahora, cuando realmente tenía una carrera que debería haber hecho que el romance fuera casi imposible, tal vez había comenzado a enamorarse de su jefe. Un jefe que, esta vez, no le correspondería porque sabía que sería un desastre. Si quiero amor, debo ir con él solo el Jan. No es que Jan me haya invitado a salir, pero me vio en esa aplicación de citas. Blake hizo una mueca. Aunque el hecho de que no le guste lo que hacemos debido a la participación de Ruby podría hacer que esa relación sea un poco incómoda. ¿Amaba a Jaune? Sí y no. Lo amaba y arriesgaría su vida para salvarlo, como él la había hecho a ella, y le encantaba la forma en que le habían servido un sándwich de mierda como su vida, pero seguía tratando de mejorarla para otras personas. Le encantaba la forma en que hacía todo lo posible por ser amable con las otras anomalías, y le encantaba que, incluso cuando ponía su cara asesina ante ellas, le dijera en privado que lo odiaba. Le encantaba la idea de estar en la cama con él. Quizás. No era como si sintiera que su corazón daba un vuelco y quisiera desmayarse, pero tampoco la repelió. En todo caso, se sentía más como si estuviera enamorada de su personalidad y de quién era, y era un enamoramiento. De eso estaba segura. También era completamente ridículo. Bien. Lo primero que hago al volver a Vale es llamar a San y pedirle una cita. Obviamente estoy desesperada por un poco de romance y él ha sido un verdadero caballero. Jaune no me quiere y de todos modos no lo haría, ya que somos compañeros de trabajo. El hecho de que no me sienta destrozada por eso debería ser prueba suficiente de que esto no es amor verdadero o algo estúpido por el estilo. Su rostro ni siquiera apareció en la aplicación de emparejamiento. Además, Ruby estaba bastante atenta en Jaune y Blade no quería hacerla llorar. Lentamente, arrastró su atención de nuevo a la tragedia absoluta que tenía frente a ella, castigándose a sí misma por permitirse incluso reflexionar sobre tales pensamientos egoístas cuando tanta gente buena había muerto. No estoy segura de lo que se supone que debo hacer con todos ellos, dijo Sienna. Si bien la mayoría de los habitantes de Kuokwana no tienen problemas con los humanos, sigue siendo mucha gente. Peor aún, tienen una cultura extraña y una religión centrada en lo que es una faceta de la vida para nosotros. ¿Van a empezar a adorar a los que tenemos aura? No necesito descubrir que algunos de mis hombres se están aprovechando de ellos de esa manera. Puedo hacer que ArcCorp se los quite de las manos, pero requeriría una reunión con ellos, y eso pondría mucho riesgo en la aldea anómala que se está descubriendo. ¿Ha habido algún progreso allí? Sí y no. Los que siguen a Ira han comenzado a actuar de manera algo realista en términos de expectativas, pero están teniendo problemas para convencer al resto.
Irónicamente, esos ahora ven las cosas desde nuestra perspectiva y llaman a sus compañeros idiotas indecisos. Siena sonrió cansada. Justicia al fin. La sonrisa cayó. No quiero que ArcCorp esté aquí con ese tipo de riesgo. ¿Podemos engañar al sistema? ¿Enviarlos a Mistral y decir que encontraste el búnker allí? Se desmoronaría en el momento en que uno de ellos sea engañado para mencionar una ciudad de faunos, y hay niños pequeños entre ellos que no lo sabrían mejor. ¿Kuo-Kwana realmente no puede albergarlos? No es una cuestión de logística, sino de integración. Como dije, son religiosos y eso podría causar problemas. Lo mejor que podría sugerir es una campaña de adopción para los niños y algún tipo de escuela para el resto. Van a tener que ser reeducados. Eso sonaba mal viniendo de un terrorista, pero era un hecho. Estas personas ni siquiera sabían que eran los Grimm, y mucho menos los Cuatro Reinos, la Casa de Fieras o el Colmillo Blanco. Es posible que ni siquiera sepan cómo funcionaban cosas básicas como el sistema solar. Tendrían que volver a la escuela, si la hubieran tenido antes, y, con suerte, algunas de sus viejas creencias podrían desenredarse y alejarse. Destruir su antigua cultura parecía que era lo incorrecto, pero su cultura era una cultura devastada por la guerra basada en la supervivencia. No era algo que encajara con el mundo de Remnant, y probablemente estarían felices de dejarlo ir. La religión, menos. Ángela será el problema, dijo Blake. Es posible que quieras involucrarla contigo mismo o con los hermanos Alban. Dale un puesto que ella crea que la pondrá a cargo de la gente y luego vigílala. Es la mayor, ¿verdad? El que manda. Siena se pellizcó el puente de la nariz. Me encargaré de que se haga. Si se ha mantenido ocupada cuidando a sus pupilos más jóvenes, eso debería mantenerla enfocada. ¿A sus familias? Todos hicieron una mueca. A los niños mayores se les está contando ahora gente más sensible que nosotros. Mujeres mayores, en su mayoría. Aquellos que están acostumbrados a cuidar a niños angustiados. Esto va a ser un desastre, y de alguna manera es mi desastre. Al igual que el pueblo anómalo. Nunca habría enviado a los hermanos Alba y Navale si supiera que esto sucedería. Es lo que obtienes por involucrarte en lo anómalo, dijo Jaune. Hablando de eso, quiero que el búnker esté sellado. Considéralo hecho. Ilia ya ha accedido a liderar un destacamento dedicado a mantener a la gente alejada de él. También construiremos muros de concreto a su alrededor y lo sellaremos. Ha despejado su propia entrada cada vez que lo hemos intentado, pero vamos a construir a varios metros de distancia. Eso sonaba sabio. ¿Qué piensas decirle a tu gente? Solo en la medida en que necesiten saber. Descubrimos un búnker, tenía pisos ilimitados y había otra anomalía peligrosa dentro de él. Lo defendimos, informamos a un líder local singular y los convencimos de que lo sellaran para siempre y mantuvieran a la gente alejada. ¿Vas a mencionarme? Tendré que hacerlo. De lo contrario, solo parecerá más sospechoso. Muy bien. Dígales que acepté guardar los secretos de lo anómalo y que responderé a cualquier llamada o mensaje que me envíen. Sin embargo, no quiero a nadie aquí. Que quede claro que estoy liderando el Colmillo Blanco y quiero evitar que los elementos extremistas de mi organización se enteren de las anomalías y piensen que pueden usarlas. Eso debería mantenerlos alejados, dijo Blake, poco divertido por el hecho de que era cierto lo que habían hecho los hermanos Alban. En un tono más serio dijo Jaune. Ahora que has experimentado anomalías tú mismo, ¿podría preguntarte si el Colmillo Blanco las buscará para usarlas? Siena frunció el ceño. Ni una puta posibilidad. Bien. Jaune sonrió. Me complace escuchar eso. No dude en llamarnos si se descubre algo más y necesita nuestros servicios. Pero si todo lo demás está hecho, creo que Blake y yo deberíamos volver a Vale. Siena asintió. Blake tuvo la sensación de que estaba pensando en adiós en su cabeza. Barra. Tenemos que hablar. ¿Puedo explicar primero mi razonamiento? Preguntó Blake. Él asintió. Sigue. Salté hacia la anomalía y supe que había cometido un error. Estaban sobre mí en un instante y ningún número de clones o rodando los detenía. Por cada pocos cientos que aplastaba rodando, salían miles más y mi aura se agotaba rápidamente. La anomalía me llamó casi presa del pánico, y ambos supimos que me quedaban segundos de vida. No había tiempo para reflexionar sobre el trato. Juro que nunca habría hecho uno tan abierto de otra manera. Jaune cerró los ojos, tarareó suavemente y consideró sus palabras. Al menos eso era lo que hacía.
Cualquier otra persona en ArcCorp habría desestimado todo lo que ella decía y la habría disciplinado o directamente la habría matado. Lo hecho está, dijo Jaune, en cambio. Castigarte por hacer el trato no es necesario porque creo que te arrepentirás con el tiempo de todos modos. De eso estaba segura. Lo que importa ahora es reducir el daño que la anomalía puede causar en su cuerpo, tanto para usted como para los demás. Decía cuando se haría cargo de ti. ¿Podría suceder en cualquier momento, sin previo aviso? En realidad, no. Blake sonrió y Jaune pareció sorprendido. No creo que ella, o eso, haya tenido mucho tiempo para planear el trato tampoco. Las palabras acordadas se incluyeron en el acuerdo. Que tendría 2 días y 2 noches a una hora acordada. Esa es una mejor noticia. Jaune sonreía por fin, pero solo por alivio. Me siento tentado a decir que nunca se puede estar de acuerdo, pero tengo la sensación de que aquí contará como un juramento traicionado. Blake tuvo la misma sensación. Pero supongo que esto significará que al menos tendremos una advertencia. ¿Recuerdas los términos exactos del acuerdo? Ella no lo hizo y negó con la cabeza. Había sido un momento de vida o muerte, apenas unos segundos para tomar una decisión, y en ese momento había estado ocupada ahogándose con insectos asesinos, sintiéndolos arrastrarse por su cara e incluso tratando de morderlos dentro de sus orejas de fauno. Blake se estremeció al recordarlo. Eso no es lo ideal. Conocer los términos exactos nos habría ayudado a navegarlos. Obviamente te lo diré cada vez que ella haga la solicitud, pero, Pozo, ¿qué más hacemos? No creo que ella esté de acuerdo si eso significa que yo, o ella, termine atrapado en una habitación sin poder moverme. Hay cosas que querrá hacer. Dependiendo de la redacción, mantenerla encerrada también podría violar los términos del acuerdo aquí. No estoy seguro de si habrá consecuencias como las que habría con Anomalous y Sons, pero, Jaune se quedó callado. Podríamos. ¿Qué? Sugirieron que nuestra oficina los llamaría en el futuro para hacer uso de sus servicios contra ArcCorp en su conjunto. He estado temiendo eso, pero, ¿y si lo hiciéramos así? Si los contratamos para verificar el contrato en nuestro nombre, ¿cree que podrían usar sus poderes para ver los términos del acuerdo que acordaron? ¿O incluso para negociarlo? Era una idea loca. Usar una anomalía para comprobar la letra pequeña de otra. Yo, quiero decir, quizás. No sé. Obviamente, pueden comunicarse con anomalías si tienen que hacer tratos, así que tal vez podrían comunicarse con los míos. ¿Y si pudieran hacer un contrato para que ella lo firmara? Algo que le obligue y le diga a lo que puede y lo que no puede hacer. ¿Qué razón tendría ella para firmarlo? Ya le debemos 2 días y 2 noches. Querría algo más para llegar a un acuerdo vinculante. Responder con un 3 cruzó por su mente, pero sabía que Jaune no lo aceptaría, y no estaba muy enamorada de la idea de entregar su cuerpo a esta cosa más de lo que ya había accedido de todos modos. Tal vez podamos ofrecerle cosas para que las use cuando tenga mi cuerpo. ¿Dinero? No sé. Pero si lo hacemos de manera que no la engañemos con nada, entonces lo peor que puede decir es que no, ¿verdad? Tal vez incluso negocie y podamos llegar a un acuerdo. Quizás. De lo contrario, no veo por qué no estaría dispuesto a revelar las palabras exactas del trato que hiciste. Jaune se aseguró de enfatizar la no personificación. Aunque solo sea para que no le pisemos los pies. Si quiere estos 2 días y 2 noches, entonces le conviene que no interfiramos. ¿No crees que esto es una trampa para atraparme en una mentira y devorar mi alma o algo así? Frunció el ceño. No tuve esa sensación. Era lo suficientemente inteligente como para saber que necesitaba ayudarte a sobrevivir, y es claramente sensible. La mayoría de las enfermedades mueren cuando lo hace su portador, pero no son lo suficientemente inteligentes como para saberlo y mantenerlas con vida. Si equiparamos esto a una enfermedad que es inteligente, entonces tendría sentido no dañar tu cuerpo. Ya has demostrado estar dispuesto a hacer tratos con él antes, y si mueres, entonces tiene que saber que lo primero que haré es encerrarlo en una bóveda para que nunca vuelva a ver la luz del día. Mientras que, en este momento, no podían hacer eso porque estaba atado a ella y se teletransportarían de regreso a su lado si lo intentaran. Con ella fuera, Jaune tendría una ventana para sellarla. Blake asintió. Tenía sentido que no la quisiera muerta todavía, y por lo tanto para divertir su idea de conseguir el acuerdo completo en forma de Anomalous y Sons. Incluso si no podían hacer magia con el contrato a través de sus poderes legales anómalos, obviamente podían hablar con él y servir como traductores básicos.
Valió la pena intentarlo. Barra. Era un nuevo representante de Anomalías e Hijos LLP quien apareció en una habitación libre en la casa de Belladonna. Vestía un traje azul y parecía tan meticuloso como su colega, con la cara bien afeitada, la mandíbula cuadrada y los ojos azules en blanco que brillaban desde el interior con un color luminoso. Parecía como si saliera de las moléculas en el aire y, sin vacilar, dejó un maletín sobre la mesa que habían preparado. Al igual que su colega, sacó un temporizador, un bloc de notas y algunas otras baratijas antes de presionar el botón encima y hablar. Soy el señor Blue, especialista en Derecho Contractual de Anomalías e Hijos LLP. Por favor, explíqueme la naturaleza de su investigación legal en detalle y le ofreceré mis servicios. Blake se contentó con dejar que Jaune le diera los detalles, explicando la anomalía del libro con todo el detalle que podía y luego la naturaleza del trato. Podría haber sido imprudente informarles de tantas cosas, pero no era como si pudieran robar su libro. Volvería a ella, y la naturaleza de Anomalous son como una anomalía basada en la ley podría incluso hacer que tales actos criminales fueran imposibles para ellos. Ya veo. El señor Blue respondió en voz baja. Como su representante legal, debo preguntarle qué espera obtener de esto. ¿Hacia qué expectativas debo trabajar? Blake hizo un acuerdo vinculante en el calor del momento cuando su vida estaba en peligro. Los ojos del señor Blue se entrecerraron. No discutimos la naturaleza vinculante de eso y no tenemos la intención de romperlo. El abogado asintió y se relajó. Pero nos gustaría que los términos se establecieran de manera objetiva para que estemos plenamente al tanto de ellos y de cualquier cláusula que se haya perdido debido a la naturaleza frenética de su entrega. Es comprensible. Y muy razonable. Creemos que cualquier contrato debe entregarse en forma impresa y debe ponerse a disposición de ambas partes copias para que las consulten. Puede que te sorprenda saber que las anomalías en los acuerdos no son tan raras como podrías pensar. Si bien las anomalías no obedecen a las leyes de la física o a la realidad tal como la conocen, a menudo tenemos nuestras propias reglas y limitaciones. Leyes, por así decirlo. ¿Quién los fabrica? Preguntó Blake. No lo sé. Nadie lo hace. Si es que existe un ser así. El señor Blue se encogió de hombros. Personalmente, creo que no estamos hechos en absoluto, y que estas leyes son simplemente una ley del universo que Remnant aún no ha descubierto. Pero podría estar equivocado. De todos modos, estoy dispuesto a tomar el caso por usted y actuar para establecer los términos exactos del contrato acordado entre la señorita Belladonna y el libro que sostiene en su cintura. Por favor, colócalo sobre la mesa. Blake así lo hizo. Debería abrirlo. Eso puede no ser necesario y, en base al desencadenante de su efecto, también podría ser bastante peligroso para los no anómalos en esta habitación. Es decir, a ti mismo. Permíteme acercarme y comunicarme con él primero. Colocó la mano sobre la tapa del libro y cerró los ojos. No hubo una demostración inmediata de poder, ni siquiera palabras pronunciadas en voz alta, pero supuso que no la habría. Las anomalías no estaban destinadas a poder afectarse unas a otras. Excepto que Anomalías e Hijos había demostrado que podía afectar a otras anomalías al hacer que Matchmaker se desintegrara por incumplir su contrato, y al poder encerrar a Jaune en uno en su primer encuentro. ¿Fueron una excepción a la regla? O, como había dicho era un caso en el que ellos, Harcourt, simplemente no estaban al tanto de todas las reglas detrás de las anomalías y cómo funcionaban? Es posible que estén trabajando en suposiciones tanto como en conocimientos. Blake esperaba que fueran la excepción, porque la alternativa era demasiado confusa. Después de varios minutos, el señor Blue retiró la mano y abrió los ojos. Me he reunido con la entidad. Una mujer bastante encantadora, aunque anticuada en su manera de hablar. Me atrevo a decir que ella sería capaz de leer algunas de las leyes más antiguas de nuestra tierra mejor que nosotros. El lenguaje es bastante arcaico en algunos lugares. ¿Conseguiste el contrato? Preguntó Jaune. Sí. Ella se mostró dispuesta a compartirlo, afirmando que nunca ha sido su intención engañar a su anfitrión o engañarla para que haga tal trato. Además, afirmó que, dada la naturaleza de su acuerdo que ha beneficiado a ambas partes, está dispuesta, como gesto de buena fe, a hacer un pequeño acuerdo vinculante sobre lo que puede y no puede hacer mientras tenga el control de su cuerpo. Sin embargo, permítanme transcribir el trato en sí antes de que comiencen a agregarlos. Se echó hacia atrás, cogió una pluma estilográfica y escribió con la caligrafía más hermosa que Blake había visto jamás.
Excepto que no se tomó su tiempo con él como lo hace la mayoría, y simplemente lo escribió como si fuera su letra normal. Cada carta era idéntica en tamaño, y estaba perfectamente espaciada para formar un documento que estaba ingeniosamente escrito pero también perfectamente legible. Nadie iba a salirse con la suya alegando que había malinterpretado sus palabras. Ofrezco preservar tu vida y entregarte a ti y a tu pareja a la superficie sanos y salvos. A cambio, exijo 2 días y 2 noches de posesión de tu cuerpo que se acordarán en una fecha posterior. ¿Aceptas? Fue corto. Sencillo. Desordenado. Este no es un contrato muy completo, dijo el señor Blue, pero espero que la naturaleza urgente de su entrega sea la causa de eso. Dicho esto, es lo suficientemente apretado como para ser vinculante, aunque un poco presuntuoso. No hay una explicación específica de lo que significa una fecha acordada o cómo tendrá lugar la posesión. Dejó escapar un resoplido de frustración. Realmente debería considerar consultarnos antes de hacer cualquier trato de este tipo en el futuro, señorita Belladonna. No es una anomalía que se atreva a criticar casualmente a Harcourt por no hacer uso de sus servicios. Blade ni siquiera pudo encontrar las palabras. Está bien. Lo tendremos en cuenta en el futuro, dijo Jaune, con no poco sarcasmo. Pero mientras tanto, ¿qué tal si detallamos los términos en los que está dispuesto a acordar? En pocas palabras, acordará guardar los secretos de las anomalías y de Harcourt para sí mismo y también acordará no matar ninguna vida humana excepto en el caso de autodefensa necesaria, donde incluso entonces intentará resolver cualquier problema de manera no letal. Ella está dispuesta a que eso se firme en uno de nuestros contratos para usted, asegurándose de que sea vinculante para ambas partes. Se aclaró la garganta. Sin embargo, ella tiene algunas demandas propias. Por supuesto. Harcourt no tratará de restringirla cuando ella tenga el control. Del mismo modo, ninguno de ustedes tomará ninguna acción para sabotear o hacer que su total libertad de movimiento esté disponible, como, por ejemplo, encerrar a la señorita Belladonna en una celda antes de otorgar el control o asegurar su cuerpo a un objeto pesado con cadenas. Lo obvio, pues. Ella, quería tener la libertad de hacer algo sin que ninguno de los dos interfiriera. ¿Nos dirá lo que pretende? Preguntó Blake. Me temo que ella tampoco lo ha decidido todavía, declarando, y cito, que el trato se hizo con prisa y se pensó poco o nada en lo que haría con la oportunidad. Fue un trato apresurado y mal pensado. Lo que significa que el libro era falible como lo era cualquier otra persona. Podía cometer errores, ser tomado por sorpresa y adaptarse mal a una situación tensa. Eso era algo que debía saber, incluso si no podía estar segura de si era información útil o no. ¿Podemos conferenciar? Preguntó. Por supuesto. Blade llevó a Jaune a un lado. Es mejor que lo que teníamos. Es tu cuerpo, Blake. ¿Estás realmente contento con esto? Difícilmente. No se sabe lo que va a pasar, pero soy resistente y no hay mucho que ella pueda tomar que yo no haya regalado ya. Con velado o sin él, ya había besado a Jaune antes y no le sorprendería que su primer acto en un cuerpo humano fuera para experimentar el placer humano. No diré que no será incómodo, vergonzoso y todo eso, pero lo único que ella puede hacer que yo no he hecho ya es acostarse con una mujer, y eso no es tan malo. Aunque, Blake se echó hacia atrás. ¿Habría un límite a la actividad ilegal en el contrato? Dentro de lo razonable, contestó el señor Blue. Cualquier actividad ilegal que pueda provocar daños físicos, mentales o litigiosos a Blade Belladonna o Jaune Ark estará prohibida, ya que violaría los términos de causarle daño. Inmoral o acciones cuestionables estarían dentro de su capacidad para emprender. Cuanto menos sabía, mejor sonaba. No hay ninguna regla que diga que no puedes vigilarme, susurró. No puedes interferir, pero puedes mantenerme cerca y tratar de mantenerlo fuera de problemas. Mientras no detuvieras su diversión, probablemente estaría bien. Tenía los dientes apretados. ¿Y si se me viene encima y busca obligarme a abusar de tu cuerpo incontrolado? A Blake se le secó la boca. Eso iría muy en contra del contrato establecido, dijo el señor Blue, revelando que podía oírlos. Eso causaría daño físico al señor Ark y bastante daño mental a la señorita Belladonna. En caso de que ocurriera tal evento, Anomalías e Hijos intervendría de inmediato tanto para prevenir la situación como para extirpar la anomalía de la señorita Belladonna para que fuera castigada por sus crímenes. Ninguno de los dos sufriría ningún daño durante el proceso. Eso fue un alivio.
Ahí dijo ella, sonriendo débilmente. Está protegido. Estoy protegido. No vamos a conseguir un acuerdo mejor que este. Quizá no. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Aunque reiteraré mi punto de que realmente deberías tener más cuidado la próxima vez. Fue un mal liderazgo de mi parte dejarte huir, pero deberías saber que no debes saltar con los pies por delante a lo desconocido. Lo sé. Yo, necesitaba verlo. Demasiado horror, demasiado miedo a lo desconocido. Pensé que si lo veía, algún monstruo o criatura, me daría cuenta de que es solo otra cosa que sangra y muere. No lo volveré a hacer. Muy bien. Te estás acostumbrando más a este trabajo, Blake, pero eso puede hacerte descuidado. Son los agentes más experimentados los que se vuelven complacientes, y ahí es cuando mueren. Sus ojos se suavizaron. No quiero perder a mi primer y posiblemente único empleado. Jaune. Ejem. Me están pagando por minuto, por cierto. Jaune palideció. Está bien. Vamos a redactar y firmar ese contrato. Pensé que podrías decir eso. Capítulo 98. Se sintió bien estar de vuelta en Vale. El entorno era familiar y también lo era la rutina, lo que le permitió a Blake caer en la fácil estrategia de repetir las visitas a su restaurante favorito de desayuno, el trabajo y luego su lugar de comida para llevar para la comida de la tarde. No era una vida particularmente saludable, pero era buena. Ruby había hecho un buen trabajo cuidando de la oficina o, siendo más realistas, había utilizado parte del dinero que Jaune había dejado atrás para pagar a los limpiadores contratados para que vinieran a arreglar el lugar. Su propio apartamento ciertamente necesitaba una limpieza de primavera, y Blake le pagó a algunas personas para que lo cuidaran. ¿Qué sentido tenía arriesgar su vida por grandes cantidades de dinero si tenía que limpiar su propia habitación? En cambio, disfrutó de un spa, un tratamiento de masaje y luego una manicura y pedicura poco comunes antes de dar el paso y llamar a San. Su cita había sido divertida. Estaba emocionado de saber de ella y más aún de que ella hubiera iniciado las cosas, y aunque no tenía mucho dinero como estudiante para consentirla, y ella tenía la sensación de que usar el suyo propio lo castraría a él, fue inteligente al elegir lugares donde pudieran pasar el rato en una cita sin mucho costo. Aprovechando las festividades que se avecinan en torno al Festival Vital. Lo único malo era que no era muy agresivo. Blake acababa de llegar del infierno en menajería y realmente no le habría importado si quería hacer las cosas más físicas, pero Sam parecía ser más un caballero de lo que sugería su falta de código de vestimenta. Se despidieron con un beso al que ella tuvo que dar más de una señal, pero finalmente se retiró sola a su habitación para cuidarse. Pero habían acordado otra fecha. Era guapo, atento, sabía escuchar y era alegre. Esto último importaba mucho más de lo que probablemente debería haberlo hecho, porque sabía que era una perra hosca, y Harcourt la había hecho aún más. Lo que realmente necesitaba era alguien que no la presionara en el trabajo del que no quería hablar, y que pudiera llenar los momentos tranquilos con conversaciones para distraerla. San era bueno en eso, por lo menos. ¿Cómo estuvo tu cita?, preguntó Jaune cuando se presentó a trabajar al día siguiente. Estuvo bien. Blake lo observó, curioso por ver si habría alguna reacción. No había ninguno, por supuesto. A Jaune no le interesaba. Eso le dolió un poco, pero lo superó. Sam me llevó al festival y me distrajo de las cosas. Regresamos tarde. Sin embargo, no se quedó. ¿Es eso algo bueno o malo? Es una cosa mía, respondió ella. No me siento muy cómoda hablando de mi vida sexual con mi jefe. Él sonrió. Tu falta de uno, por lo que parece. Todavía más que la tuya, replicó ella con la lengua desencajada. Compartieron una risa silenciosa. ¿Ha reaccionado Harcourt a alguno de los informes sobre Menagerie? Afortunadamente no. Sé que Sapron accedió a mi informe sobre el búnker para darle un vistazo, pero no ha hecho ninguna nota ni enmienda. Me aseguré de cruzar cada T y cada punto para que no hubiera ninguna señal de alerta. ¿Comprueba todos los informes que haces? Más o menos. Creo que es para llevar un registro de mis movimientos. Mencioné en el informe que estábamos allí para que pudieras visitar a tus padres. ¿Te parece bien quedarte con esa excusa? Claro. Me han estado enviando mensajes de texto sin parar desde que nos fuimos. ¿De qué? Solo me aseguro de que estoy vivo. Blake suspiró y se sentó en el sofá, haciéndole cosquillas en la barbilla a Timothy mientras él chasqueaba y se abría paso hasta su regazo.
Resulta que la desventaja de que sepan lo peligroso que puede ser mi trabajo es tener que lidiar con mensajes de texto todos los días para controlarme. Al menos les importa. Eso podría haberse dicho con una cantidad increíble de amargura dada la situación familiar de Jaune, pero no fue así. Era obvio que solo estaba comentando lo positivo. Era difícil sentirse amargado o anhelar algo a lo que te habías acostumbrado a no tener. Entonces, me he estado preguntando. Blake lo dejó colgado mientras se preocupaba por su araña gigante. El Festival Vital es obviamente un gran acontecimiento a nivel internacional y hay mucha atención y cobertura de los medios de comunicación del evento. ¿Es esto algo de lo que deberíamos preocuparnos? ¿Tiene ArcCorp algún gran control sobre ello? Sí y no. No hay grandes conspiraciones para revelar anomalías, incluso Salem no lo hace, por lo que no hay amenaza allí, y la mayoría de las anomalías saben que es mejor no acercarse a ellas. Tenemos un pequeño control de medios, pero en realidad es solo que la transmisión en vivo está 10 segundos atrasada con el tiempo y podemos cortarla con solo presionar un botón. Nunca se ha tenido que usar. ¿Así que nadie de tu familia va a venir a supervisarnos? No, a menos que suceda algo malo. Afortunadamente, Salem ha recordado que Cinder y Colmillo Blanco no van a querer causar conflictos con nosotros y arriesgarse a exponerse. Es decir, es posible que sigan instigando un ataque terrorista, pero será uno mundano. Sí. No estoy diciendo que sería bueno que lo hicieran, resopló. Solo que los hermanos Alba y Nisiena no se atreverán a arriesgar sus nuevas anomalías. Además, creo que estarán demasiado ocupados tratando de mantener todo oculto como para querer probar cualquier cosa. Adán habría seguido adelante de todos modos, pero él también estaba muerto. Anomalías e hijos. Lo dudo. Tienen que ver con la ley y el orden y, aparentemente, han estado operando mucho más tiempo de lo que sabíamos. Si quisieran exponerse, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Nosotros somos los que los encontramos. No al revés. Jaune se recostó en su portátil y lo cerró. No es por maldecirnos, pero no debería haber ningún problema específico en torno al Festival Vital. Puede que tengamos trabajo y trabajemos con normalidad, pero el festival en sí no es anómalo. ¿Y el coliseo flotante? Hizo un gesto regular con la mano. Aparentemente no lo es, según mi padre, pero los detalles sobre cómo funciona son limitados. Este podría ser un caso de una anomalía de la clase de realidad que nos dicen que dejemos ir. Si lo derribamos, también podría derribar a Atlas, y hacer que Atlas se estrelle contra Mantle y mate a tanta gente es un poco demasiado incluso para los estándares de ArcCorp. ¿Tu familia tiene límites? ¡Guau! Sonrió. Oh, no es la pérdida de vidas inocentes. Es la pérdida de confianza y control entre Atlas y ArcCorp. Si hacemos que la isla se derrumbe, no trabajarán con nosotros y entonces no tendremos la misma influencia que solíamos tener. Ah, por supuesto. Perdónenme por pensar que esto era una preocupación humana o ética. Estás perdonado. Compartieron otra carcajada. Los días tranquilos eran demasiado pacíficos para no tener una broma de vez en cuando, y con el descontento de la comunidad anómala que había renunciado a Vale, realmente no había mucho que hacer. No hay casos, no hay anomalías extremistas, ni siquiera algunos de ellos corren riesgos innecesarios. Se comportaron de la mejor manera, sabiendo que exponerse durante el festival sería invitar a ArcCorp a que se les cayera la cabeza. Incluso el espíritu dentro del libro había estado tranquilo, sin elegir aún su día para apoderarse de ella. Lo había esperado a medias en la cita con San, para experimentar la noche y tal vez algún placer carnal en su cuerpo. Se sintió aliviada de que no lo hubiera hecho porque eso habría sido injusto para San. Sin embargo, con el contrato firmado, tendría que ser informada con anticipación de cuándo era la posesión, y no podía matar a personas fuera de la defensa propia. Claro, había una posibilidad de que llevara su cuerpo a una parte sórdida de la ciudad y hiciera cosas indescriptibles en ella, pero pensó que podría sobrevivir a eso. Lo peor que podía hacer era inyectar drogas en su sistema y engancharla, pero de alguna manera dudaba que el espíritu quisiera usar su raro momento de libertad para perder el control en un estupor drogado. ¿Vas a asistir al torneo? Preguntó. No lo creo. No es lo mío. ¿Tú? Podría ir a animar a San, dijo ella, encogiéndose de hombros. Parece que es lo correcto. Creo que Ruby va por el bien de Jan, así que podría acompañarla. Eres bienvenido a unirte si quieres. Jaune se despidió con una sonrisa. Estaré bien.
Ver a los adolescentes golpearse unos a otros realmente no es lo que considero un buen momento. Menos cuando se trata de tratar con grandes multitudes de personas. No había discusión con eso. Barra. Blake pasó el día siguiente con Ruby, saliendo de compras para gastar un poco más de ese dinero que la compañía le debía a Ruby, y que se sentía demasiado incómoda para llevar a casa y hacer que su padre le hiciera preguntas incómodas. En realidad, era solo una excusa para salir y divertirse un poco, y a pesar de lo joven que era Ruby, estaba alegre y, lo que es más importante, estaba al tanto, lo que significaba que su charla podía ser un poco más íntima que la que podía tener con cualquier otra persona. Wow, eso suena muy triste. Al menos los niños pueden vivir una vida aquí arriba. Creo que sus mamás y papás estarían contentos con eso. Yo también lo creo, pero aún así fue un momento de puñetazo en el estómago. Blake removió ociosamente su batido con una pajita, los dos sentados afuera en un día cálido disfrutando de una comida y bebidas sencillas. Y mucha azúcar. No habrías querido estar allí, Ruby. Pasillos abarrotados, oscuridad por todas partes, no podía ver ni siquiera con la visión nocturna de los faunos, y los insectos. Blake se estremeció. Millones de ellos. Sí, eso suena mal. No creo que Crescent Rose sea de mucha utilidad allí. Jaune dijo algo sobre cómo cuidé el lugar. Lo dejé muy limpio. Claro que lo hiciste. Incluso encontramos el recibo de la empresa de limpieza en la papelera. Ruby se atragantó con su temblor. ¿Qué? Pero era un pedido en línea. Ajá. Así que usaste una empresa. Ruby gimió y se golpeó la cabeza contra la mesa. Estúpido. Está bien, lo hice, pero me aseguré de que Timothy estuviera en tu apartamento para que no lo vieran. Y todas las demás anomalías se guardan en esos lotes de almacenamiento ahora. Está bien, Ruby. Jaune no estaba molesto y tampoco lo estaría si le dijeras la verdad. Sí, Ruby empujó su batido y miró a un lado. Pero esperaba que quedara impresionado. Ah. Blake sonrió torpemente. Bueno, no creo que no le impresionara, si eso ayuda. Ruby se enfurruñó. Oye Blake. ¿Sí? Estás saliendo con Sam, ¿verdad? El zumbido de Blake era evasivo, pero ella iba a salir con el hombre. Sin embargo, parecía demasiado pronto para decir que estaban juntos. Por ahora, seguro. ¿Y qué hay de eso? ¿Cómo consigues que alguien salga contigo? ¿Alguien como Jaune? No. La negación de Ruby fue débil. Podría ser cualquiera. Claro que podría ser. Bueno, no creo que sea la mejor persona para preguntar con toda honestidad. He tenido un novio en mi vida antes de esto y esa relación estaba más cerca del ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Y en cuanto a Sam, básicamente se levantó y se acercó a mí mientras comía y me pidió mi número. Fue durante la crisis de las aplicaciones de emparejamiento. Estúpido, bonito, afortunado. Oye, tengo casi 18 años y un chico me ha invitado a salir. No me hagas pasar por una supermodelo aquí. Eso es uno más que yo. ¿No le gustas a nadie en Signal? Quiero decir, tal vez. Ruby se sonrojó adorablemente y tocó su batido. Pero son tan tontos. Se quejó. De lo único que hablan es de cromos y esas cosas. Y tienen acné y manchas y esas cosas. No son hombres. Son chicos. Y tú eres una chica, Blake quiso señalar, pero se contuvo. No tenía mucha pierna en la que apoyarse cuando se trataba de enamorarse de hombres mayores, dado el tiempo que pasaba con Adam. Claro, no había sido mayor, solo unos 2 años, pero esa era la misma diferencia entre Ruby y Jaune. Además, los sentimientos de Ruby no eran nuevos ni para ella ni para las chicas en general. A muchas adolescentes les gustaban los chicos mayores, y por las mismas razones que Ruby había dado. La pubertad era una perra, pero era especialmente cruel para el atractivo de los jóvenes. Estirones, hormonas incómodas, inmadurez, manchas y quebradas en la voz. No es exactamente una lista de los 10 rasgos más atractivos de los hombres. Y Jaune se veía guapo con su traje. Francamente sexy, incluso. Haciendo una mueca, Blake se sacudió esos pensamientos. No sé qué decir. Podría darte el consejo habitual de hacérselo saber y pasar tiempo con ellos, pero creo que ambos sabemos de quién se trata esto, y creo que ambos sabemos que él no es exactamente la más emocionalmente disponible de las personas. Ruby se desplomó. Sí, cuéntame.
No puedes culparlo por ser así con su suerte en la vida, y al menos esto significa que el problema no eres tú. Palabras temidas que proporcionarían poco consuelo. Blake lo sabía, pero las dijo de todos modos. Supongo que no importaría si dijera que casarse con él ni siquiera sería algo bueno. Cualquier hijo que tuviera sería relegado a una vida en ArcCorp. De todos modos, cualquier hijo que tenga será condenado a una vida como cazador o cazadora. No es que ninguna de las dos sea una vida segura. Era más seguro que esto, y menos traumático para empezar, pero Blake tenía la sensación de que Ruby no se dejaría disuadir y no podía detenerla. El corazón quería lo que el corazón quería, y nadie podría haberle impedido salir con Adán. Había estado enamorada. Eso fue algo que aceptó aún hoy. ¿Había sido prudente? No. ¿Había sido inmadura? Sí. Pero ella lo había amado, de la manera en que una adolescente inexperta y enamorada podría hacerlo. Al menos Jaune sería mejor con Ruby de lo que Adam lo había sido con ella. Incluso si todo lo que Jaune hizo fue decepcionarla suavemente. ¿A ti también te gusta Jaune, verdad? Preguntó Ruby. ¿Eh? Estoy saliendo con San. Pero a ti te gusta Jaune. Quiero decir, es bastante simpático. Blake, ya sabes a lo que me refiero. Por supuesto que lo hizo. Blake suspiró y equilibró su mejilla en su mano, apoyando su codo en la mesa, rotundamente, miró a los adorables ojos de Ruby y expuso la dura realidad del mundo. Ruby, mi atracción por Jaune no significa nada. Pero... Sí, me atrae Jaune, pero también me atrae San, e incluso un poco tu hermana. ¿Eh? Es fácil meterse en la cabeza a tu edad que el amor es algo binario. Que ves a alguien, te enamoras y es el indicado. Yo también era así a tu edad. Sin embargo, la realidad es otra. Hay tanta gente de la que me veo enamorándome. Pero... podría enamorarme de la apariencia de alguien, de su personalidad, de su cuerpo, de la forma en que me hacen sentir. La razón por la que me enamoré de Jaune no es porque él sea el indicado. Es porque pasé mucho tiempo con él y creció conmigo. Es lo mismo que los compañeros de trabajo se enamoran unos de otros, o compañeros de equipo en Beacon. No es por alguna fuerza mágica. Es solo proximidad. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más lo conoces y más cómodo te sientes en su presencia. Se convierten en una parte regular de tu vida. Eso es todo. ¿Así que lo amas? No entiendes el punto. Blake le tiró la pajita a Ruby, rociándole un poco de leche burbujeante en la cara y haciéndola estremecerse. La gente puede enamorarse y desenamorarse de casi cualquier persona. La idea de que sean los únicos para ti es una tontería. Sí, me enamoré de Jaune, pero también me gusta San, e incluso Jan cumple algunos de mis requisitos. Pasa suficiente tiempo conmigo y puede que yo también empiece a enamorarme de ti. Ruby se puso roja y se congeló en su asiento. Sé que probablemente me haga sonar como una especie de zorra, pero soy el tipo de persona a la que no le gusta mucha gente, pero a los que sí me gustan empiezo a formar vínculos. De hecho, es muy fácil hacer que me enamore de alguien. Solo pasa tiempo conmigo, escúchame, háblame, hazme divertir y comenzaré a enamorarme de ti. Puntos extra si tienes principios o defiendes a los que no pueden valerse por sí mismos. ¿Es ese tu tipo? Más o menos. Blake sonrió débilmente. De hecho, soy un poco básico cuando te pones a ello. No creo que eso sea básico. Y no está mal. Entonces, ¿estás diciendo que está bien si nos gusta el mismo tipo? Sí. Y que no hace falta que se te meta en la cabeza, estoy enamorado de Jaune. Yo no. Me gusta, pero eso solo significa que es una de las muchas personas que me gustan. Esa lista no es muy exclusiva. E incluso si él correspondiera a mis sentimientos, no estoy seguro de si saldría con él. Como dije, su familia viene con mucho equipaje. Ruby le sonrió impotente. Creo que sí. ¿Eh? Creo que saldrías con él. Creo que soportarías todo ese bagaje para estar con él. Blade le devolvió la mirada y luego la apartó. TCH. Quizás. Pero eso es solo una señal de lo patético que soy, que me conformaría con cosas que no me gustan debido a lo fácil que me apego. He hecho esta canción y bailé antes, y mi exnovio era un monstruo. Era un monstruo incluso cuando me enamoré de él, pero me dije a mí misma, honestamente, no estoy seguro de lo que me dije a mí mismo. ¿Que podría arreglarlo? Me gustaba como era. Era perfecto para mí. Ruby resopló en su batido, soplando burbujas. Me arrepiento un poco de haberte pedido consejo ahora.
Muy bien. Soy un inútil en eso. No solo eso. Haces que el romance se sienta realmente desesperado. No es mi intención, pero lo aceptaré. Se miraron el uno al otro y luego se rieron. Honestamente, aunque... Puedes intentarlo con Jaune si quieres, pero prepárate para ser rechazado, y no porque haya algo malo en ti. Jaune rechazaría a una diosa literal en este punto porque se le ha inculcado en la cabeza que no es humano. No me sorprendería que Hardcore tuviera alguna regla estricta sobre que no salga con alguien porque es una anomalía, que correría el riesgo de transmitir a un hijo anómalo o algo así. No le sorprendería. No sabían lo suficiente sobre cómo funcionaba, y aunque bien podría haber relaciones entre las anomalías y los humanos, esas anomalías que tenían alteraciones muy sutiles, dudaba que hubiera mucha información sobre la descendencia. Si es que hubo descendencia. Realmente dependía de cuán grandes fueran las diferencias biológicas. Jaune, con brazos anómalos pero siendo todo lo demás humano, probablemente podría crear un niño. Pero es posible que Hardcore no quiera arriesgarse. Además, tenían un montón de otros miembros para dar a luz a los hijos y llevar a cabo el deber familiar. Las hermanas de Jaune eran más que capaces de eso, incluso si Saffron había elegido salir con otra mujer. Blake se preguntó, pero nunca preguntó, si estaban considerando la adopción como una solución a eso, o si Terra tendría que soportar que su esposa quedara embarazada de alguien. Siempre podían usar la inseminación artificial para evitar eso, pero había muchas posibilidades de que a Hardcore no le importara la sangre en absoluto. Podías adoctrinar a un huérfano en la familia y criarlo para que se viera a sí mismo como un arma, y el beneficio de eso era poder adoptar a personas que eran hábiles en lugar de tirar los dados genéticos. Supongo que me alegro de que hayamos tenido esta charla, dijo Ruby. Al menos puedo dejar de preocuparme de que nos odiemos. Nunca te odiaría, Ruby. Tú dices eso, pero he visto a mejores amigos lastimarse entre sí en Signal porque les gustaba el mismo chico. Eso es porque los adolescentes son basura, tanto hombres como mujeres. Todavía somos adolescentes. Pero no lo actuamos. Tengo un trabajo de alto riesgo y tú eres el quinceañero más maduro que he conocido. El hecho de que estaban bebiendo batido hablando de chicos fue ignorado. Pero, tal vez no le digas a tu hermana lo que dije. ¿Sobre qué te guste? Quiero decir, ella te metió en la aplicación. Sí, pero odia a Hardcore y lo que hacemos. Después de ver a alguien de Mountain Glen abrirse la garganta frente a ella, no creo que esté interesada en involucrarse en esto. Menos aún si se entera de lo que le hicimos a la familia de su compañera. Sí. Ruby hizo una mueca. Sí, tal vez tengas razón. Micrómetro. Buena suerte con San. Gracias. No estoy seguro de que dure dado que solo está aquí para el festival, pero estoy decidido a intentarlo. Diría que buena suerte con Jaune, pero no creo que la suerte juegue un papel. Solo debes saber que tienes mi número si quieres hablar. O llorar. Porque estar enamorado de Jaune Ark era un juego de tontos. Barra. De vuelta en la oficina, Blade levantó una ceja al ver al hombre de aspecto harapiento que estaba sobre el escritorio de Jaune defendiéndose de Timothy. Crow Branwen no se había vuelto más seguro alrededor de la araña. ¿Por qué está aquí? Le preguntó a Jaune. No me digas que Beacon tiene otra anomalía. Esto no, hey. Aleja a esta bestia. Timoteo, aquí. Blade le dio unas palmaditas en las piernas. Abrazos. La araña siseó por última vez a Crow, pero se escabulló, sabiendo que los mimos valían más que un hombre pájaro desaliñado. Crow no se bajó del escritorio ni siquiera una vez que estuvo a salvo. Mira, Beacon está bien y no tenemos ningún problema allí. Ozpin me envió porque quiere contratarte junto con el general Ironuo. ¿Contratarnos para qué? Preguntó Jaune. Coliseo de Amity. ¿Hay algún problema con eso? ¿Anomalías? No que sepamos, no, pero ha habido un poco de ellos en Vale últimamente y Ozpin se está preocupando. Él y Ironwood están dispuestos a pagarte para que visites Amity antes de que el público pueda entrar y asegurarse de que no ocurra nada inusual. La seguridad de Ironwood evitará que las anomalías se cuelen entre las multitudes, así que eso no es un problema. ¿Una erupción de anomalías? Blake supuso que había habido algunos incidentes, pero era difícil decir si eso era anormal o no. El Schnee había sido responsable de varios de ellos, y Mountain Glen había sido un problema de legado dejado por ArcCorp en el pasado. No había habido una transformación de humano a anomalía desde el maestro de escuela.
Al menos no en la ciudad. Había existido Sambaleo, y luego Sangre que Alimenta, pero eso provenía de un naufragio frente a la costa entre Vale y Atlas. Pero supongo que es mejor prevenir que curar. ¿Y el general Ironwood nos permitirá entrar en Amity sin escolta? Parecía más bien decidido a asegurarse la anomalía Tomorrow's News para sí mismo. Lo suficiente como para enviar un equipo de especialistas a capturarlo delante de nosotros. Mira, yo no sé nada de eso, dijo Crow. Y ha negado cualquier conocimiento de ello. Ironwood hace mierda sin decírselo a Ozpin a veces. De todos modos, ¿qué les pasó a esos pobres tipos? Se les ha dado empleo en ArcCorp. Sus recuerdos y antecedentes fueron borrados casi por completo por la anomalía, por Neo, quiso decir. Y se decidió que sería demasiado difícil tratar de encajarlos de nuevo en la sociedad normal. Todavía tienen memoria muscular y altos niveles de condición física, por lo que se convertirán en un grupo de trabajo o unidad de respuesta para anomalías específicas y peligrosas. Como las que ambos visteis cuando nos ocupamos antes de Sangre que se alimenta. Crow se estremeció. Pobres bastardos. Puedo hablar con Ozpin y asegurarme de que Ironwood se mantenga alejado de tu espalda. Sin embargo, no va a intentar nada con Amity. Intentó hacer mierda y fue abofeteado. Problema resuelto. Eso fue fácil de decir para Crow. Aceptaremos el trabajo, dijo Jaune. Sean cuales sean nuestros problemas con Ironwood y Ozpin, lo más importante es mantener a Amity libre de influencias anómalas. Con un poco de suerte, no encontraremos nada. Dígales que necesitaremos al menos 2 días para hacer una verificación exhaustiva, y que espero que hagan las verificaciones de antecedentes necesarias sobre el personal y los empleados. No tenemos tiempo para sentarnos y entrevistar a todos los chefs, guardias de seguridad y guías turísticos a los que les pagas para que estén allí. Hecho y hecho. Nosotros nos encargamos del personal. Realmente solo estamos preocupados de que algo se haya enganchado o se haya puesto allí. Mabe, es una coincidencia, pero realmente parece que muchas anomalías han golpeado a Vale últimamente. Hemos tenido 2 en Beacon solo este año, luego los Schneer estaban vendiendo en sus subastas aquí. Puede que ya no sean un problema, pero no se puede decir que no puedan haber vendido algunas anomalías antes de morir que aún no han salido a la luz. Efectivamente. Jaune asintió. Es mejor prevenir que lamentar. Tomaremos el caso y nos coordinaremos con Ironwood y Ozpin según sea necesario. Crow sonrió y se bajó cautelosamente del escritorio. Genial. Se lo haré saber. Buena araña, buen monstruo. Timothy solo le siseó en su dirección. Crow salió corriendo por la puerta, cerrándola tras él. Blade le dio unas palmaditas en la cabeza. Buen chico, Timoteo. Capítulo 99. Amity estaba bullicioso a pesar de que no abriría hasta la próxima semana. Equipos de contratistas y equipos de construcción modernizaban y arreglaban los distintos puestos, mientras que los equipos de limpiezas movían entre barrer el polvo y la suciedad acumulados durante 2 años. Fue en las últimas etapas de eso cuando ella y Jaune llegaron a través de Bullard y se bajaron para ser abordados por los equipos de seguridad de Ironwood. Un rápido destello de su identificación hizo que los soldados retrocedieran, algunos más preocupados que otros. Parecía que su eliminación del equipo ACOPS de Atlas no había pasado desapercibida. Eso fue lo que obtuvo Ironwood por enviarlos a interferir en los negocios de ArcCorp. ¿Has notado algo inusual?, preguntó Jaune al líder del equipo, un sargento por el aspecto de la insignia en su hombro. El hombre estaba tenso, con las manos agarrando su arma con fuerza como si quisiera aplastar la culata contra el cráneo de Jaune. Incluso sin aura, Blake sabía que Jaune era más que capaz de desarmarlo si lo intentaba. Nada, señor. No se han reportado movimientos, sonidos o experiencias inusuales entre los equipos de trabajo. De todos modos, echaremos un vistazo si te parece bien. Como usted quiera, señor. Blake y Jaune siguieron adelante, y una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Blake dijo. Demasiado para el secreto. Sabían exactamente quiénes éramos y para qué estábamos aquí. Eso es Atlas para ti. Creen que son el único bastión que el mundo tiene contra los Grimm, el síndrome del personaje principal, como lo llama mi padre. Supongo que así es como justificaron el intento de arrebatarnos Tomorrow's News de delante de nuestras narices. Algunas tonterías de por el bien común o Atlas puede usar mejor esto para proteger el mundo. También eran así con el colmillo blanco.
Ninguno de nosotros esperaba que nos respetaran, pero era irritante cómo siempre actuaban como si no entendieran por qué habíamos recurrido a la violencia. Negación plausible, Blake. Así es como lo hacen los mejores gobiernos. Te haces el tonto y luego actúas como si lo hubieras hecho de manera diferente si hubieras sabido la verdad. Esa actitud también puede extenderse a la gente, especialmente cuando es repetida como loro por las estaciones de noticias que transmiten el mismo mensaje. Se acordaba de aquellos. En el pasado, cuando escuchaban con furia las transmisiones de Atlas donde los llamados expertos desmenuzaban los motivos de Colmillo Blanco y siempre los retrataban como psicópatas violentos e impenitentes. Y, por supuesto, el público atlesiano lo aplaudió. Cualquier cosa para evitar tener que admitir que fueron los responsables del nacimiento del Colmillo Blanco en primer lugar. Cualquier cosa para evitar tener que cambiar. ¿Crees que Ironwood y Atlas todavía están tratando de recopilar anomalías? Casi seguro, pero eso es asunto de mi padre ahora, no nuestro. Esa es probablemente una parte más importante de la razón por la que eligió quedarse en Atlas. Asegurarse de que la COSUDE se gestiona adecuadamente no era más que una excusa para vigilar a los altos mandos de Atlas. Me imagino que algunos de ellos respaldaban a Winter. Pueden tenerse el uno al otro, entonces. Y tu padre tiene ahora las noticias del mañana, así que las cosas no deberían pillarle desprevenido. ¿Qué significa eso? Preguntó ella, entrecerrando los ojos ante su respuesta poco segura. ¿Pasó algo? No estoy al tanto de los detalles, pero hay menciones de que Tomorrow's News no funciona como debería. De nuevo, no es asunto nuestro, y probablemente sea una faceta de ellos que la aísla. Al fin y al cabo, sigue siendo Lisa Lavender. Mantenerla encerrada en alguna plataforma de polvo en alta mar con solo un pequeño equipo de científicos para contarle historias probablemente la tenga molesta. Pero, por supuesto, a mi padre no le ocurrirá la idea de que se presente a más gente. Entonces, la anomalía es inútil para nosotros ahora. De nuevo, no lo sé. Yo solo, ni siquiera son rumores. Pequeños deslices aquí y allá en casos documentados. Pequeñas notas que decían si tan solo pudiéramos usar Tomorrow's News en los márgenes que mis hermanas olvidaron borrar. Estoy leyendo entre líneas. Así es para mí en los archivos. Me mantengo al margen de casi todo, solo puedo acceder a mis propios archivos de casos, a los generales de ArcCorp y a cualquier anomalía de clase de realidad o amenaza fin del mundo que sea demasiado importante que conozca como para mantenerme al margen. Aunque supongo que todos los demás tienen acceso completo. En su mayoría. Mi padre y Sabron, como director asociado, son los únicos con acceso completo, pero mis hermanas pueden acceder a todos los archivos no clasificados, mientras que yo no puedo acceder a muchos que no están directamente relacionados conmigo. Por ejemplo, solo puedo acceder a su expediente de empleado, mientras que los otros directores pueden acceder a los archivos de empleado de cualquier persona. Blake frunció el ceño. ¿Pueden buscar mis datos cuando quieran? Él asintió. ¿Cuánto hay ahí? No tanto como pensarías, pero más de lo que te sentirías cómodo. Genial. ¿Saben lo del colmillo blanco? Blake hizo una mueca. Doblemente grande. No es gran cosa. Aceptamos a personas de todos los ámbitos de la vida. He desviado la atención de tus padres. Dada una gran cantidad de detalles innecesarios sobre ellos para que nadie sienta la necesidad de contactarlos para llenar los espacios en blanco, pero por lo demás han dejado mucho fuera. Gracias. Blake quería alejarse de la conversación antes de que desarrollara aún más antipatía por Sapronark. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer aquí arriba? Si nadie más ha notado nada inusual, entonces dudo que vayamos a tropezar con una anomalía. No te equivocas. En cualquier otro momento pensaría que esto es una artimaña para sacarnos del camino, pero al ser el festival vital y todo lo que tiene más sentido, estarían nerviosos. Decenas de miles de personas estarán aquí y si una anomalía golpeara a Amity, se convertiría en clase realidad en un instante. Es tan importante que cuando le informé a mi padre de la misión de hoy, me dijo que podía llamar a los grupos de trabajo si era necesario. Maldita sea. ¿Qué espera que encontremos aquí arriba? Nada, idealmente, pero más vale prevenir que curar. El verdadero problema, como dices, es que solo podemos esperar encontrar una anomalía cuando alguien está influenciado por ella, y eso no es muy probable cuando Amity tiene un equipo mínimo de trabajadores en él en este momento. Cualquier anomalía aquí es más probable que se encuentre cuando lleguen las decenas de miles de personas.
Lo cual sería demasiado tarde en sus libros. Era un fastidio no tener forma de detectar activamente las anomalías, pero entonces ArcCorp ya habría limpiado el mundo de ellas si tal cosa existiera. Primero necesitaban señales, pruebas en forma de cadáveres, eventos inusuales, avistamientos o incluso madres solteras quejándose de sonidos extraños en el ático. Con tan poca gente en Amity, había demasiados lugares donde una anomalía podía esconderse. No te pongas demasiado paranoico, dijo Jaune. La amistad sigue en desuso entre festivales. Hace 2 años estaba libre de anomalías, por lo que debería estar claro ahora, a menos que uno de los trabajadores, intencionadamente o no, lo haya provocado. O a menos que se haya deslizado en el empaque de algunos suministros enviados aquí. Blake se relajó. Eso aclaró un poco las cosas. Entonces solo tenemos que revisar los suministros y el personal y no todos los rincones. Exactamente. Barra. Fue un trabajo tedioso pero manejable dividirse para entrevistar a las diversas personas que trabajaban en Amity, de las cuales, Blade no pudo evitar notar, ninguna era fauno. Naturalmente, Atlas estaba a cargo de investigar al personal seguro para trabajar aquí y lo había hecho con su habitual torpeza. Una vez más, no había nada específico que buscar, por lo que ella y Jaune se redujeron a una opinión personal y un análisis subjetivo para decidir si las personas estaban actuando de manera extraña de alguna manera. Afortunadamente, los dos tuvieron la experiencia única de lidiar con anomalías inteligentes gracias a la barra de Alistair. Para ella, eso significaba hablar con los trabajadores y hacerles preguntas sencillas sobre su pasado, sus estudios, sus familias y sus amigos, y ver cómo respondían. Las anomalías no podían ir a la escuela y no tenían un pasado más allá del día en que nacieron en el mundo, por lo que escuchar historias aburridas y a veces divertidas sobre la infancia de las personas y lo que habían estudiado fue suficiente para que ella excluyera a las personas de la lista. Más sospechosos fueron los que se volvieron cautelosos al respecto, pero algunas amenazas pronto los hicieron confesar que solo tenían antecedentes penales menores y que no querían mencionarlo por temor a perder sus trabajos. Blake suspiró, les aseguró que no le importaba y los dejó ir también. Una anomalía no pasaría por el sistema legal sin que ArcCorp la detectara y los matara. Tardó horas, pero el trabajo finalmente se hizo y se reunió con Jaune cuando terminó de revisar las existencias y las salas de almacenamiento a las que se habían trasladado los paquetes cuando se llevaron a Amity. Todo bien, dijo ella. ¿Tú? Tan claro como puedo decirlo. Realmente no hay garantía con estas cosas. Por lo que sé, había una anomalía allí tratando de influir en mí, pero no pudo porque ya soy anómalo. Sin embargo, debería ser seguro. La mayoría de los suministros son polvo y eso, obviamente, no puede albergar otra anomalía que sea una en sí misma. ¿Ser gente anterior, quieres decir? Hizo una mueca. Sí. Y créeme, preferiría que pudiéramos eliminar el polvo del mundo por completo, pero este es el riesgo de una anomalía de clase de realidad. El polvo es una parte tan fundamental de la cultura y la infraestructura del mundo que no podemos hacerlo desaparecer. La peor parte era preguntarse cómo ArcCorp mantenía la producción. Blake sabía que Jaune no lo sabría, ya que no era más que otro de esos importantes secretos en los que no se le permitía espiar. Eso fue probablemente lo mejor. Sus instintos decían prisioneros condenados a largo plazo o a cadena perpetua. Se desconocía si la oferta se mantendría al día con la demanda, pero entonces ni siquiera sabía cuánto volumen creaba un cuerpo humano. Pero la familia Schne había logrado mantener la producción y la anomalía se alimentaba de mineros faunos, y aunque las tasas de mortalidad en las minas eran altas, no eran tan altas. Incluso Atlas se habría dado cuenta de que miles de faunos desaparecían cada año. Con suerte, Olve Comes Dus no requirió tanta comida como temía. Doy por terminada esta misión, dijo Jaune. Aunque dejaré claro a Ofpin y Ironwood que deben llamarnos si alguno de los trabajadores o invitados experimenta síntomas inusuales. El primero o segundo día, Blake esperaba la llamada, pero rápidamente quedó claro que no estaba sucediendo nada malo en Amity, lo que se sintió como una señal de alerta tanto que Blake le preguntó a Jaune al respecto. Sé lo que quieres decir, dijo riendo. Si se tratara del colmillo blanco o de una amenaza terrorista activa, entonces Amity sería el objetivo perfecto, pero hay que recordar que la mayoría de las anomalías no quieren ser encontradas. Saben lo que sucederá si lo son. No solo en términos de represalias de ArcCorp, sino también en cómo el público en general actuará a su alrededor. Imagínate si Alistair estuviera en público. Era una imagen dura.
Fauno ya tenía suficiente maltrato con un par de orejas, pero tenía una cabeza de mosquito como suya y pequeñas alas en la espalda. La gente lo llamaba impuro, lo obligaba a salir de los lugares públicos, tal vez incluso le rociaba pesticidas para tratar de obligarlo a alejarse para que no llevara gérmenes o parásitos. Blake había sido acusada de tener pulgas antes que ella debido a las orejas, sin importar que su pelaje fuera solo pelo, el mismo que en todas partes de su cabeza, o que los humanos pudieran contraer pulgas con la misma facilidad que los animales. Sería aún peor para anomalías menos humanas. Si Remnant ni siquiera pudo decidir si los faunos merecían tener los mismos derechos que los humanos, entonces ciertamente no estaban listos para que las anomalías entraran en escena. Algunos tontos como Mikael podrían haber pensado que valía la pena el riesgo, pero la mayoría sabía que no era así. Y todos los extremistas habían sido enviados a Menagerie. Supongo que tienes razón, dijo ella. Las únicas anomalías que quedan en Vale son desconocidas para nosotros o son moderados que querían quedarse aquí escondidos bajo su protección. Supongo que se me metió en la cabeza que algo iba a salir mal. Ese es el pesimismo de Hardcore para ti, bromeó Jaune. Honestamente, deberíamos ir a Alistairs. De hecho, se reúnen para ver el festival en vivo y animar a sus favoritos. Ah. Voy a animar a San, ¿recuerdas? Jaune parpadeó y luego sonrió. Es cierto. Lo olvidé. Bueno, estaré en casa de Alistair. Dar la cara, reparar nuestra reputación con los lugareños y dejar claro que no hay resentimientos. Ya sabes cómo es. Blade le devolvió la sonrisa, sintiéndose un poco incómodo por tener que rechazar la oferta. ¿Podríamos irnos ahora?, ofreció ella, en cambio. No tenemos nada más que hacer por la tarde y cualquier llamada a la oficina será redirigida a su pergamino. Honestamente, nos haría bien dar la cara allí. Claro. Jaune se puso en pie y buscó su chaqueta. Ya no le importaba tanto que ella viera sus brazos, porque incluso con una camisa blanca podía ver las llamas ondulantes debajo. Ha pasado un tiempo desde que salí a comer, y los clientes de Alistair deben estar preocupados de que tomemos medidas enérgicas contra ellos. Que te vean comiendo allí debería calmarlos. Barra. Blade no estaba seguro de cuán tranquilas estaban las anomalías locales para verlas de nuevo. Tranquilo, se sentía más como tal. Reservado. Resultó que había uno recién despertado que Alistair le presentó a Jaune. La extraña forma humanoide tenía la cabeza de atrás hacia adelante y hablaba por el cuello, que parecía las fauces de un insecto. A pesar de eso, era amigable, aunque confuso, y lo suficientemente nuevo en la escena como para hablar con Jaune sin miedo. Pronto aprendería el resto y se pondría nervioso con ellos, pero, por ahora, Jaune aprovechó la oportunidad para enseñarle las reglas a la anomalía de una manera más suave. Antes de que los demás pudieran apartarlo y susurrarle al oído quién era Jaune y lo peligroso que podía ser. Tu comida, dijo Alistair, dejando un atún derretido frente a ella. Se veía delicioso, lo que demostraba que la cabeza insectoide no era un impedimento para ser un buen chef o uno limpio. Gracias, se ve muy bien. ¿Ves un repunte en el trabajo con el festival en marcha? Un poco, sí. No muchos de los nuestros tienen la libertad de salir en público, y hay mucho más público si entiendes a lo que me refiero. Grandes multitudes de personas aquí para el festival, incluso por la noche, cuando normalmente podríamos movernos libremente. Convierto el lugar en un pequeño albergue para aquellos que lo necesitan, hacemos nuestro propio pequeño festival. Buena comida, bebida, compañía y algunos juegos propios. Sonaba como una fiesta de pijamas. Por muy infantil que pudiera haber sido esa comparación, se recordó a sí misma que la mayoría de estas anomalías no habían tenido una infancia. Este bien podría ser el primer compañerismo que habían experimentado. Que estemos aquí no hará mella en tus costumbres, ¿verdad? No te preocupes por eso. De todos modos, la mayor parte de mi dinero proviene de Jaune para mantener este lugar abierto, y no es que paguemos impuestos, literalmente no podemos pagarlos. Alistair se encogió de hombros. Y tampoco necesitamos mucho. El dinero que ganamos va principalmente a Koda, que compra cosas en nuestro nombre y las envía a casas vacías. Al menos tiene un par de identidades falsas. ¿Es eso algo que deberías decirme? Ha sido aprobado por tu jefe. En su mayoría, se hace pasar por varios jugadores encerrados y un escritor en línea. Nos da una forma de comprar cosas sin ponernos en riesgo a nosotros mismos ni al secreto. También nos ayuda a abastecer a los recién llegados.
Cualquier cosa más industrial, tenemos algunas otras portadas para ello. De nuevo, aprobado e incluso configurado por Jaune. Nosotros, o yo, trabajamos con ArcCorp. No es que la verdadera ArcCorp lo sepa. Mejor así, dijo ella, y Alistair tarareó su acuerdo. ¿Tus clientes no se ponen alborotadores durante el festival, entonces? ¿Alguno de ellos asiste a ella? Sé que uno o dos bendecidos con formas más humanas han estado en Amity antes, algunos de nosotros tenemos la suerte de tener cuerpos humanos, o de ser un objeto inteligente que puede crear la imagen de uno. Tomemos a Neo por ejemplo. Esa chica puede levantarse y hacer lo que quiera, incluso volar en primera clase a otros reinos si quiere. Yo, en cambio, golpeó su probóscide. Buena suerte, ¿eh? Lo mejor que podía esperar era abrigarme y caminar y esperar que los Grimm no me comieran. No, estoy bien quedándome aquí. Vale, no es tan malo comparado con lo que podría ser la vida. Tenía la intención de preguntar, dijo ella. ¿Fuiste una transformación humana o? Es una anomalía nata, dijo. Surgió un día. No era un ser humano picado por un mosquito al que se le habían dado superpoderes, si eso es lo que quieres decir, ni el descendiente bastardo del hombre más pequeño del mundo y el mosquito más grande del mundo. Se rió de su broma subida de tono. Ni siquiera sabía lo que era un mosquito hasta que los demás me encontraron. ¿Otros? Jaune estaba dirigiendo su pequeña operación de rescate antes de que yo apareciera, explicó. Si revisas las viejas noticias, encontrarás una teoría de conspiración sobre el hombre polilla en Vale. Ese era yo. No tenía ni idea de dónde estaba, qué era o incluso quién era, y algunas personas me vieron hurgando en busca de comida en contenedores por la noche. Afortunadamente, la mayoría asumió que era un vagabundo sin hogar, y luego las anomalías bajo Jaune me encontraron y explicaron lo que era y la forma en que funcionaba el mundo. Conocí a Jaune, él me preparó algo parecido a una vida, y decidí que quería retribuir y asegurarme de que las nuevas anomalías no pasarán por la mierda que yo pasé. Alistair se encogió de hombros. El resto es historia. Es muy admirable de tu parte. Gracias. Era imposible saber si Alistair estaba sonriendo o no dada su probóscide, pero sonaba feliz. Las cosas no están tan mal, todo dicho. Desearía poder ser una anomalía con un poco más de libertad para moverme, pero no todos podemos ganar la lotería como lo ha hecho Neo. Sí, creo que Neo es menos una anomalía en ese cuerpo y más una anomalía que hace que todos crean que tiene un cuerpo. Blake aún podía recordar los gritos de los Arceops mientras sus mentes se rompían por la verdadera presencia de Neo. Casi la había aplastado a ella y a Jaune también. Y realmente no quiero ponerme en su lado malo. Ah, no te preocupes. Esa chica está demasiado enamorada y curiosa para ir a matar. Me siento más triste por el humano con el que se junta, ya que no hay forma de que él sepa cuán peligrosa o inhumana es realmente. La ignorancia era una bendición en ese sentido. Román realmente no quería saber la verdad. De cualquier manera, continuó Alistair, dejamos claro a todos los miembros de la comunidad que no deben hacer ningún intento de asistir al festival. El problema son los que aún no forman parte de ella, los recién llegados, por así decirlo. Bueno, eso y elementos anómalos que no tienen mente propia. No hay mucho que puedas hacer si alguien trae uno allí. Es un riesgo que no podemos gestionar, dijo Jaune, volviendo a la mesa. Pero, en el lado positivo, la mayoría de las personas que saben que tienen un artículo anómalo se lo guardan para sí mismas de todos modos. Oye, dijo ella, dándole la bienvenida. ¿Cómo le fue al recién llegado? Están en pánico y desesperados por encajar en algún lugar y tener un lugar. Miró a Alistair. ¿No crees que estás dispuesto a contratar a otro miembro del personal? No lo necesito, pero me lo llevaré si le pagas su salario. Jaune puso los ojos en blanco, pero asintió. Muy bien. Me ahorra algo de trabajo en el inventario. ¿A qué te refieres con los artículos? Le preguntó Blake. ¿Eh? Oh. La mayoría de las personas no saben que tienen anomalías. Simplemente piensan que tienen una moneda de la suerte o algún pequeño objeto especial transmitido a través de su familia. De cualquier manera, si les ayuda en la vida, por lo general se volverán egoístas al respecto y no querrán compartir, por lo que lo mantendrán oculto. En Amity, por ejemplo, supongo que sería si tuvieras un artículo que te dijera con precisión a quién apostar para ganar más dinero. No se lo contarías a nadie porque la gente trataría de quitártelo. Ya veo. Así que confiamos en la codicia humana para mantener en secreto los artículos anómalos.
Esa no es solo mi política, sino también la de la empresa. O no la política en realidad, sino la realidad aceptada. La gente actuará como lo hizo Schne, o como lo intentó Iron Wo. Los artículos anómalos a menudo son más seguros de mantener porque no tienen un motivo o agenda, por lo que es menos probable que conviertan sus entrañas en papilla. Es menos probable, pero aún así sucede, dijo Alistair. Sí. Pero ahí es cuando nos llaman. Además, no podemos detenernos y registrar a todos los asistentes al torneo y no es como si pudiéramos escanearlos en el camino. No tenemos ninguna forma de detectar anomalías. Si algo sucede o alguien hace trampa, simplemente diremos que fue una apariencia. Y eso rastrea. Crow Branwen tiene literalmente una apariencia que gira en torno a la manipulación de la suerte. No es demasiado difícil creer que alguien podría tener uno que le diga a quién apostar o que mejore su vida de pequeñas maneras. Obviamente, les quitaremos las anomalías en ese caso. Nuestro objetivo es localizar y destruir, o contener en nuestro caso. Dejarlos con dueños que los usarán no es lo ideal, pero es mejor que estén expuestos. ¿Te acuerdas del espectáculo de que surgió de las subastas de Schneede? Bandas criminales, fuerzas del orden, militares, terroristas. Todos lucharán para obtener este tipo de artículos. Incluso Ozpin no diría que no a tener algunos bajo su control. ¿Y si hay una transformación de humano a anomalía en Amity? No es como si pudiéramos predecir eso para que la compañía lo entienda. Limpiarlo sería más difícil, pero volveríamos a usar semblances, o tal vez afirmaríamos que es un Grim recién descubierto que podría disfrazarse de humano. Eso causaría pánico masivo. Mejor pánico que exposición. Y siempre podemos pedirle a Salem que apoye la historia. Ozpin también lo haría. Más miedo a Grim significa más fondos para las academias, por lo que jugaría muy bien en sus manos. Jaune sonrió. Pero vas a ir allí de todos modos en tu cita, ¿verdad? Puedes estar atento. No creo que cuente como una fecha en la que estaré en las gradas y mi cita estará allí peleando. Blade dejó escapar un suspiro silencioso. Pero está bien, mantendré los ojos y los oídos abiertos. Aunque espero que tengas razón y que no pase nada. El Festival de Vital no ha tenido ninguna acción anómala obvia durante los últimos 20 años más o menos. Obvio. Bueno, sé con certeza que Neo ha asistido, y estoy seguro de que ha habido algunas anomalías allí, pero no es un problema si no se descubrieron. Además, literalmente cada cazador tiene luz del alma, así que... Lo entiendo. Las anomalías obvias son el problema. Debería estar atento, pero no debería ponerme demasiado paranoico porque realmente no hay una buena razón para que una anomalía quiera exponerse allí arriba. Exactamente. La mayoría estará aquí viendo cómo se transmite en vivo. Incluso les compraré a todos pizza, bocadillos y bebidas alcohólicas. Eso debería aligerar el estado de ánimo entre nosotros dos. Recuérdales que no somos enemigos. Reduce también mis ganancias, refunfuñó Alistair. Alistair, yo soy tus ganancias. Sí, pero aún así. Un mosquito tiene que llevar un negocio, ¿sabes? Blake se rió entre dientes mientras bromeaban, y el ambiente en el bar escondido realmente se sentía mucho mejor de lo que había sido la última vez que estuvieron allí. Algunas anomalías los rehuían, pero no muchas, y la mayoría se había relajado y había vuelto a hablar y beber, mientras que unos pocos jugaban en el juego de preguntas electrónico de la esquina. Las bebidas fluían, una extraña colección de entidades se divertían y el televisor en la esquina sobre el bar reproducía los calentamientos previos al torneo, donde mostraba pequeños fragmentos de acción de los competidores. El pergamino de Blake zumbó y ella se excusó hasta un rincón tranquilo del bar para contestar. Aye-san. ¿Pasa algo? No, no. Solo quería asegurarme de que todavía estamos el lunes. Sé que dijiste que tu trabajo puede ser agitado. Le estaba dando una salida si ella lo quería. Eso fue algo lindo. No, estoy ansioso por verte pelear. Mi jefe me ha dicho que deberíamos estar bien en el frente laboral, así que tendré tiempo para ir al festival contigo. Bien. Genial. Me las he arreglado para conseguirnos algunos asientos. Sé que estaré ahí abajo en el ring, pero tan pronto como termine mi pelea, podré volver a subir. Espero que sea uno de los primeros o que sea vergonzoso. Dejarla sola en su cita, quería decir. Está bien, Sol. Sé que no puedes controlarlo. Y podemos pasar algún tiempo juntos antes y después. Absolutamente. Sonaba tan mareado, tan emocionado por poder pasar tiempo con ella.
La hacía sentir hermosa. También un poco incómodo, pero solo porque podía ver exactamente lo que estaba intentando. Tenía que recordarse a sí misma que San no era el problema. Fueron sus relaciones pasadas y sus malas experiencias amorosas las que la hicieron desmenuzar sus palabras. No había sido más que un caballero. Resulta que conozco a alguien más allí si no puedes ir de todos modos, le dijo. Uno de los competidores de Beacon tiene una hermana pequeña que hizo prácticas con nosotros. ¿Conoces a Jan? Nos hemos conocido. Parece genial, aunque un poco aterradora. Creo que mi amiga, Neptune, invitó a salir a su compañera de equipo y fue rechazada duramente. Resulta que su familia había muerto poco antes y él eligió el peor momento imaginable. Ha sido súper culpable desde entonces. Blake se estremeció. Sí, fue mala suerte de su parte. De todos modos, conozco a Ruby, la hermana de Jan, así que me hará compañía si tu pelea termina siendo la última del día. Pero incluso si lo es, podemos salir en vale más tarde esa noche. Porque, desde luego, a ella no le interesaba solo animarle. Me encantaría. Quiero decir, sí, por supuesto. Vamos a pasar el rato. Estaba nervioso, pero logró recuperarse bien. Tengo muchas ganas de que llegue esto. Ahora solo tengo que asegurarme de no salir en la primera ronda y hacer el ridículo. Era casi novedoso tener el concepto mismo de que se podía fracasar y no morir de una muerte horrible. Un recordatorio de que no todo el mundo tenía que vivir con lo mucho que ella y Jaune tenían, donde un solo error podía significar la muerte de ellos mismos y de todos los que los rodeaban. Tal vez eso era lo que necesitaba, alguien fuera de la empresa que le recordara que la vida no tenía por qué ser tan negra, blanca y roja como la sangre. Te veré en Amity ese mismo día, dijo. Buena suerte, San. Guardó el pergamino, miró a Jaune y Alistair riéndose de una vieja historia y dejó que una sonrisa vacilante se deslizara por su rostro. Tal vez las cosas no estarían tan mal después de todo. Tal vez estaba exagerando.